Si Dios permite que un niño sea abusado, es porque no existe. Hace días hice un video a una persona que preguntaba por qué Dios no manda al infierno a las personas que violentan o abusan de niños y bebés. Y me preguntaba que cómo sabía eso, porque de hecho, si estas personas morían sin arrepentirse genuinamente de sus actos, el lugar al que iban era el infierno. Pero luego vino este señor de acá, llamado Diego, a decirme, la pregunta no es por qué no las manda al infierno, es por qué no las manda antes de cometer el abuso. ¿Por qué deja que el niño sufra ese evento y lo marque para siempre? ¿Sabes por qué? Porque no existe. Para Diego, el hecho de que Dios permita que a un niño le pase algo como esto implica que ese Dios no existe. Esta afirmación llamó mucho mi atención, por lo que le pregunté lo siguiente. O sea, ¿piensas que no hay alguna razón por la cual Dios pudiese existir y permitir que este evento traumático suceda? En otras palabras, ¿no existe la posibilidad de que Dios exista y permita este tipo de cosas porque tenga algún motivo, una razón o un propósito que quizás nosotros desconozcamos? Y él me dijo, no, solo que no existe. Bueno, yo no sé, Diego, si tú pasaste por una situación así, pero casualmente conozco a una persona que sí, y que te puede decir todo lo contrario. Hola, soy Gus Lady Blanco, y sí, de niña fui secuestrada y abusada. ¿Te has topado con esos discursos? Esos discursos que romantizan la superación del abuso infantil. Historias inspiradoras, sí, pero que ocultan una realidad mucho más compleja Sí. y oscura. En el espacio de Enki vamos a desmontar esa narrativa edulcorada que pretende minimizar el impacto real del abuso. Y lo haremos como siempre de frente, sin concesiones y con la evidencia científica en la mano. Efectivamente es una estrategia que usa casos aislados, ejemplos de superación para crear la ilusión de que el trauma se puede convertir en algo positivo. Es como si vendieran la idea de una especie de alquimia emocional, donde el dolor se transforma en oro. Pero la realidad es mucho más cruda y menos mágica. Ok, entonces, ¿a qué tipo de discursos te refieres específicamente? ¿Quiénes son los que promueven esta idea? Lo vemos en ciertos grupos, no solo en líderes religiosos, sino también en algunos gurús de la autoayuda. Utilizan testimonios positivos, historias de personas que salieron adelante para sugerir que el sufrimiento, incluso el derivado de abuso infantil, puede ser un trampolín hacia el éxito o la felicidad. Entiendo, es como si dijeran, mira, esta persona sufrió, pero ahora es fuerte y exitosa, tú también puedes. Venden una idea de superación individual que ignora el contexto Exacto. y las consecuencias reales del abuso. Y el problema es que esa narrativa, aunque puede resultar atractiva, ignora la inmensa cantidad de casos donde las secuelas del abuso son devastadoras y persisten en la vida adulta. Es como mostrar solo la punta del iceberg y pretender que eso representa la totalidad de la masa de hielo. Claro, utilizan una muestra sesgada, una excepción, para presentar una imagen distorsionada de la realidad. Y aquí es donde la ciencia entra en juego para poner los puntos sobre las íes. ¿Qué nos dice la evidencia científica sobre el impacto real del abuso infantil? La evidencia es contundente. El abuso infantil deja cicatrices profundas que impactan a la persona en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, un estudio de Noemí Pereira Beltrán, publicado en 2010 en la revista Papeles del Psicólogo, analizó numerosas investigaciones que utilizaron métodos rigurosos para medir los efectos psicológicos en víctimas de abuso. ¿Y qué encontraron? ¿Cuáles son las consecuencias más comunes a largo plazo? El estudio reveló que 1 de cada 5 niños que sufren abuso desarrolla problemas psicológicos graves que persisten hasta la edad adulta. Imagina la magnitud del problema. Estamos hablando de un 20% de las víctimas que cargan con secuelas como depresión, ansiedad, estrés, postraumático, baja autoestima y dificultades para relacionarse con los demás. Sí, es una cifra alarmante. Y eso que solo estamos hablando de las consecuencias a nivel psicológico, ¿verdad? Efectivamente, hay otros estudios que profundizan en las consecuencias a nivel social, físico y conductual. Por ejemplo, un estudio de Marlene Colombet-Tenique y colaboradores publicado en el 2020 en la Revista Caribeña de Ciencias Sociales. ¿Podrías contarnos más sobre este estudio? ¿Qué metodología utilizaron? En este caso, se comparó un grupo de 10 adolescentes víctimas de abuso en Artemisa, Cuba, con un grupo de control de 10 adolescentes sin esa experiencia. Los investigadores utilizaron una combinación de métodos, incluyendo cuestionarios para medir la depresión y la ansiedad, técnicas de dibujo libre y escalas de autoestima. Lo que encontraron fue realmente preocupante. ¿A qué te refieres? ¿Qué diferencias encontraron entre el grupo de víctimas y el grupo control? Las diferencias fueron abismales. En el grupo de adolescentes que había sufrido abuso, la prevalencia de problemas emocionales era altísima. El 90% presentaba niveles altos de depresión, el 80% mostraba ansiedad elevada y el 70% tenía una autoestima muy baja. Y ojo, estos resultados no son producto de la casualidad, tienen una base científica sólida. El estudio demostró una fuerte correlación entre el abuso y estos problemas emocionales, con un nivel de significancia estadística muy alto. Es decir, que no solo encontraron una alta prevalencia de problemas psicológicos en las víctimas, sino que además esos problemas estaban claramente relacionados con el abuso sufrido. O sea, no es que estas personas tuvieran problemas por otras causas. El estudio demuestra que el abuso es un factor determinante en su sufrimiento. Exactamente.
Y este estudio no es un caso aislado. Hay investigaciones como las de Molnar Berkman y Buca en 2001 y el metaanálisis de Rintromovich y Bauserman en 1998 que llegan a conclusiones similares. La experiencia del abuso sexual infantil aumenta significativamente el riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos, problemas de salud física y dificultades sociales a lo largo de la vida. Es decir, que no se trata solo de superar un trauma puntual, sino de lidiar con secuelas que pueden durar décadas. Y aquí es donde esos discursos simplistas y romantizados fallan estrepitosamente. Totalmente, ignoran la evidencia, la complejidad del problema y el sufrimiento real de las víctimas. Es una manipulación peligrosa que puede tener consecuencias graves. Y es que, como decíamos antes, estos discursos se basan en una selección deliberada de casos de éxito como si fueran la norma. Claro, es la vieja estrategia de la anécdota para generalizar. Encuentran un caso de alguien que a pesar de haber sufrido abuso ha logrado tener una vida exitosa y lo presentan como la prueba de que el abuso no es tan grave o de que se puede superar con la actitud adecuada. Exacto. Y aunque es cierto que existen casos excepcionales de crecimiento postraumático, donde la víctima logra recuperarse y fortalecerse gracias a diversos factores como un entorno familiar de apoyo o una resiliencia personal excepcional. Eso no significa que sea lo habitual, ¿verdad? En absoluto, estos casos son la excepción, no la regla. La ciencia es clara al respecto. La gran mayoría de las víctimas sufren consecuencias negativas profundas y duraderas. Es como si te dijera que como hay gente que gana la lotería, todos podemos dejar de trabajar y esperar a que nos toque el gordo. Me encanta la analogía porque ilustra a la perfección la falacia de estos discursos. Enfocarse sola en los casos de éxito es como mirar un billete de lotería premiado e ignorar los millones de billetes que no valen nada. Exactamente. Y el problema es que al crear esa falsa imagen de la realidad, se oculta el sufrimiento de la mayoría y se trivializa la gravedad del problema. Entonces, ¿cuál es el peligro real de este tipo de mensajes? ¿Por qué es tan perjudicial romantizar la superación del abuso? El peligro es múltiple. Por un lado, se genera una falsa sensación de esperanza en las víctimas, haciéndoles creer que superar el abuso es solo una cuestión de actitud de esfuerzo personal. Esto puede llevarles a no buscar ayuda profesional, a cargar con la culpa de su propio sufrimiento y a perpetuar el ciclo de silencio y vergüenza que rodea al abuso. Es como si se les dijera, si no logras superarlo es porque no te esfuerzas lo suficiente. Una presión terrible que se suma al trauma original. Exactamente. Además, esta minimización del problema también afecta a nivel social. Si se presenta el abuso como algo que se puede superar fácilmente, se reduce la percepción de su gravedad y se dificulta la implementación de medidas de prevención y protección para los niños. Claro, si la gente cree que el abuso no es tan grave o que las víctimas pueden superarlo por sí solas, ¿para qué invertir recursos en prevenirlo? Precisamente. Y esto nos lleva a otro punto importante. Esta estrategia de la retórica selectiva no es exclusiva del tema del abuso infantil. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la vemos aplicada en muchos otros contextos, especialmente en discursos de autoayuda o en ciertos movimientos ideológicos que buscan justificar la desigualdad o el sufrimiento. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Piensa en los discursos que promueven la idea de que la pobreza es solo una cuestión de mentalidad o que las enfermedades se pueden curar solo con pensamientos positivos. O los que dicen que las mujeres víctimas de violencia de género provocaron la agresión de alguna manera. Exacto. En todos estos casos se utiliza una lógica similar. Se eligen casos aislados que confirman la idea que se quiere transmitir, se ignoran las estadísticas y la evidencia científica y se promueve una visión simplista y distorsionada de la realidad. Y esa visión, además de ser falsa, puede ser muy peligrosa. Sin duda. Porque puede llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas, a culparse a sí mismas por sus problemas o a no buscar la ayuda profesional que necesitan. En el caso del abuso infantil, ¿qué tipo de decisiones equivocadas podrían tomar las víctimas a raíz de estos discursos? Podrían, por ejemplo, minimizar el abuso que sufrieron, pensar que no fue para tanto, o incluso justificar a sus abusadores. O podrían resistirse a buscar terapia pensando que pueden superarlo solos con la actitud correcta. Exactamente. Y eso puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos combatir esta manipulación informativa? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las víctimas reciban el apoyo que necesitan? En primer lugar, es fundamental que seamos conscientes de esta estrategia de la retórica selectiva, que aprendamos a identificar las falacias lógicas y a cuestionar los discursos que se basan en anécdotas aisladas. Y por supuesto que nos informemos a fondo sobre el tema, que consultemos fuentes fiables y que basemos nuestras opiniones en la evidencia científica, no dejarnos llevar por mensajes fáciles y superficiales. Exacto. Y en el caso del abuso infantil es crucial que exijamos a las autoridades que implementen medidas de protección y apoyo integral para las víctimas. No basta con decir que los niños son importantes, hay que actuar en consecuencia. ¿Qué tipo de medidas serían esas? ¿Qué podemos exigir concretamente?
Hablamos de programas de prevención en escuelas y comunidades, servicios de atención psicológica especializada para las víctimas y sus familias, y un sistema judicial que garantice la justicia para las víctimas y castigue a los abusadores. Y por supuesto, es fundamental romper el silencio que rodea el abuso infantil. Hablar abiertamente del tema, escuchar a las víctimas y brindarles nuestro apoyo incondicional. No mirar para otro lado cuando sospechamos que un niño está sufriendo. Totalmente de acuerdo. Solo así podremos construir una sociedad que proteja a los más vulnerables y garantice su bienestar. Y hablando de romper el silencio, es importante recordar que aunque hoy nos hemos centrado en abuso sexual infantil, existen otras formas de abuso que también tienen un impacto devastador en las víctimas. Por supuesto, el abuso físico, el abuso psicológico, la negligencia. Todas estas formas de maltrato infantil dejan huellas profundas y pueden tener consecuencias a largo plazo. Y es fundamental que las reconozcamos, que las denunciemos y que trabajemos para erradicarlas. La protección de la infancia debe ser una prioridad absoluta para cualquier sociedad que se precie de ser justa y compasiva. Y es que a veces la línea entre la superación personal genuina y la romantización del trauma se vuelve borrosa. Hay personas que efectivamente logran convertir sus experiencias negativas en un motor de crecimiento, pero eso no invalida el sufrimiento que vivieron ni justifica el abuso que padecieron. Totalmente. Es importante diferenciar entre la resiliencia, que es la capacidad de afrontar la adversidad y salir fortalecido, y la romantización del trauma, que es minimizar o justificar el daño sufrido. Una cosa es hablar de superación personal, de cómo una persona con apoyo y recursos puede reconstruir su vida tras una experiencia traumática. Y otra, muy distinta, es pretender que el abuso puede ser positivo o que las víctimas deben estar agradecidas por las lecciones aprendidas. Exacto. En el caso del abuso infantil, esa romantización es especialmente peligrosa porque puede perpetuar el ciclo de violencia. ¿A qué te refieres? Me refiero a que si se presenta el abuso como algo que se puede superar fácilmente o incluso como algo que puede ser beneficioso, se corre el riesgo de que las víctimas no lo identifiquen como tal o que no se atrevan a denunciarlo. Se normaliza el abuso, se silencia a las víctimas y se protege a los abusadores. Es como si se les dijera a los niños: lo que te está pasando es normal, no tienes derecho a quejarte. Un mensaje terrible que los deja completamente desprotegidos. Exacto. Y esto puede tener consecuencias devastadoras para su desarrollo emocional, psicológico y social. Recordemos que los niños son especialmente vulnerables al abuso porque dependen de los adultos para su cuidado y protección. Si un adulto abusa de esa confianza, las consecuencias pueden ser devastadoras. Por eso es tan importante que hablemos abiertamente del abuso infantil, que lo denunciemos, que apoyemos a las víctimas y que trabajemos en la prevención. No podemos permitir que estos discursos que romantizan el abuso sigan circulando. Sin duda, necesitamos un cambio de mentalidad, una sociedad que reconozca la gravedad del abuso infantil, que proteja a los niños y que brinde apoyo a las víctimas. Y para eso es fundamental que nos informemos, que cuestionemos los discursos simplistas y que exijamos a las autoridades medidas concretas para prevenir y combatir el abuso. En el espacio de Enki siempre lo decimos, la información es poder. Y en este caso puede ser la clave para romper el silencio, proteger a los más vulnerables y construir una sociedad más justa y compasiva. Totalmente de acuerdo. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta problemática. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar para prevenir el abuso infantil y apoyar a las víctimas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre la romantización de la superación del abuso infantil. Esperamos que esta información les haya sido útil y que les invite a reflexionar sobre la complejidad de este problema. Recuerden, el abuso infantil no es un tema menor. Es una realidad dolorosa que afecta a miles de niños y que tiene consecuencias graves a largo plazo. No caigamos en la trampa de las narrativas simplistas y edulcoradas. Si ustedes o alguien que conocen ha sufrido abuso, no duden en buscar ayuda. Existen recursos disponibles para apoyarles en el proceso de recuperación. Y no olvidemos que la prevención es la mejor herramienta para combatir el abuso infantil. Infórmate, habla con tus hijos, crea entornos seguros y denuncia cualquier sospecha de maltrato. El espacio de Enki se despide invitándolos a seguir informándose, a cuestionar los discursos simplistas y luchar por un mundo donde todos los niños puedan vivir libres de violencia.